Entonces, lo que sí vamos a tener que decidir sería el formato. Yo sé que, bueno, había una compañera que estaba antes, ahora creo que se fue, que nos decía que recién empezaba así con el recorrido por la materia. María, medio que también nos comentaba que ella, bueno, ya hizo un recorrido casi por toda la materia para justamente entregar los TPs. Natu y Laura, ¿cómo vienen? Yo soy colega. ¿Qué tal? Yo también, recién estoy arrancando. Mire que a mí me gusta matemática, pero me encontré con esta parte de la materia y la verdad que no caso una. Leí y recontra leí, todo el verano me lo pasé leyendo, pero la verdad es que no entiendo absolutamente nada. Bueno, para eso estamos acá. No hay que ponerse mal por haberlo leído y no entendido porque no es sencillo, ¿no? Para nada. A ver, No, 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 leer, no, las letras, leer lo que es, la verdad que no. No, 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 me sacó el de sí. tal cual. Por eso es que necesitamos que vengan a las consultorías. Para eso están. Y no desesperen, ¿sí? Todavía tienen tiempo. Lo que sí les repito es, por favor, hoy, más allá de sentir que estén con los contenidos o no, si tienen planeado rendir en este periodo el examen, por favor, llenen y entreguen los trabajos prácticos, ¿sí? No importa si los llenan al azar, literalmente. Es un tema de un Sí. formalismo de que tienen que estar entregados para poder dar el examen. ¿Y Laura? Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Bien, bien. Mira, yo te quiero hacer una consulta. Sí, Sabés que yo hice todos los trabajos prácticos, los dos que había, y los ejercicios, todo, pero cuando entro digamos, a mi aula virtual, me aparece que tengo matemática al 50% solamente, sí, no que está completa. no se preocupen por eso porque es un tema de la configuración de ciertos ejercicios que quedaron ocultos. Es irrelevante a Claro, la hora de poder dar el examen. claro, voy a anotarme, tenía miedo porque como también tengo que dar cívica, en cívica sí me aparece que está al 100% y en matemática me aparece al 50%. Sí, Entonces, bueno, no, por ahí no me puedo anotar. quédense tranquilos, ese es solo un tema de una configuración sobre unos ejercicios que quedaron ocultos, por eso es que no los pueden llenar y tener el 100%. Entonces, Ok, ni se preocupen por eso, por lo único que sí se deberían preocupar es tener entregado los trabajos prácticos. sí, 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 lo tengo. Costó también, pero bueno. Bueno, no sé si les parece entonces, por lo que escucho, Laura igual no sé si tiene muchas dudas acerca del inicio, pero yo sospecho al menos que vendría bien Sí, sí, dale. hacer un repaso de todo, ¿no? O Sí, sea, no vamos a cubrir todo hoy, obviamente. Lo que sí les comentaba y por la duda lo vuelvo a pasar, en el chat de acá de la reunión dejo el link donde subo los videos de las clases. Entonces, ahora sí les comparto el pizarrón. Y bueno, en principio, en matemática B, ¿sí? Lo que nosotros vamos a prestar especial atención es a funciones, ¿no? Matemática, funciones, ¿sí? Y a grosso modo, si yo les preguntase qué es una función, deberíamos partir de ahí, ¿no? Para poder empezar a hablar de todos los otros tipos de funciones. ¿Qué sería una función en primer lugar, ¿no? Esa debería ser la primera pregunta que hay que hacernos. ¿Es una recta? ¿Una función siempre es una recta? Eh, ¿O podríamos decir que una recta es una función? una recta es una función. Bueno, una recta podríamos interpretarlo como una posible función, ¿no? Sí. Pero toda función no es una recta, ¿no? Hay funciones, como algunos sospechaban de lo que leían, que por ahí no son todas líneas rectas, ¿no? No sé si habrán visto alguno de los dibujos que había en las primeras páginas, ¿no? Del apunte, quizás. Sí. Bueno, hay ciertas curvas, ¿no? Medias raras, que quizás sí, quizás no están asociadas a funciones.
En primer lugar, bueno, parece que esas cosas, esos dibujos, eh, los estamos asociando con una función, pero si queremos preguntarnos más eh, por las características de estos aparatos, si quieren, más allá del dibujo, porque para hablar del gráfico de una función, primero también deberíamos entender entonces qué es una función. Es como que estamos asociando directamente función con un dibujo, ¿no? Bueno, no necesariamente es un dibujo la función. Podemos hacer el dibujo de la función, el gráfico de la función. Entonces, una función, lo que yo siempre los invito a pensar, eh, para que sea quizás un poco más sencillo de digerir qué es una función, piénsenlo como un mecanismo, ¿sí? Una caja. Hacer una caja que tiene entradas y salidas, ¿sí? Vamos a poner algo entrada y salida. Vamos a hacer que algo entre acá y algo sale acá. O sea, la función sería una suerte de mecanismo que recibe algo y devuelve otra cosa, ¿sí? Pensémoslo por ahí. Pensarla como... Y díganme por favor si la letra es muy chica, ¿sí? Yo lo voy a tratar de agrandar un poco más. Sé que varios por ahí están del celu. Si se lee chiquito, por favor, díganme. Podemos pensarla como un mecanismo que tiene entradas y salidas. Bueno, pero entonces todo mecanismo al que reciba algo y devuelva otra cosa es una función. Y no, vamos a añadirle un pero, o si quieren una condición, ¿sí? ¿Y cuál será esta condición? Bueno, no sé si alguno quizás sospecha cuál será en base a lo que estuvo viendo. Si quieren, pueden hablar, interrumpir en cualquier momento, Y hacer la alguna pregunta. función tiene una ecuación, ¿no? Bueno, va a haber quizás ecuaciones, va a haber quizás fórmulas, ¿sí? Fórmula. El nombre, en principio, no importa mucho que seamos certeros, siempre y cuando sepamos a qué nos referimos. Está bien organizarse con los nombres, títulos de cada cosa. Lo que más nos va a importar es el concepto, si quieren, ¿sí? Claro. Al menos ahora que estamos hablando de lo abstracto ya, ¿no? De qué es una función. Después lo llevamos a lo concreto, que es lo más, digamos, engorroso, quizás con las letras, ¿no? Que andan dando vueltas. ¿Qué tal, Priscila? ¿Volviste? Eh, Había quedado sin internet, profe. bueno. Igual, de nuevo, no te preocupes, la clase siempre queda grabada. Lo único que hicimos fue hablar de qué es una función, ¿sí? Dijimos que la podemos pensar como un mecanismo a una función que tiene entradas y salidas. Y ahí hice el dibujo de la caja con una entrada y una salida. Ahora, esta caja la pueden pensar como algo que modifica esta entrada, ¿no? Le hace algo. Bueno, puntualmente entonces hice la pregunta de si cualquier mecanismo con una entrada y una salida sería considerado una función. Bueno, le vamos a añadir un pero, si quieren. Vamos a decir, bueno, tiene que cumplir algo, ¿sí? Para cada salida hay una única entrada. ¿Les parece bien esto? O para cada entrada hay una única salida. Pensémoslo con quizás una máquina de refresco. ¿Vieron las máquinas expendedoras que están quizás en alguna estación o lo que sea? Que uno introduce, bueno, ya monedas no, pero una tarjeta, lo que sea.
y les devuelve el producto que ustedes elijan. Bueno, si yo le indico un producto puntual y me devuelve dos cosas al mismo tiempo, ¿está funcionando bien la máquina? Em, Bueno, entonces, para una entrada no puede haber dos salidas distintas, ¿no? Tiene que haber una única salida para cada entrada. claro, Entonces escribamos eso, ¿les parece? bueno, Para cada entrada debe haber una única salida. Voy a bajar un poco así no me interfiere con el dibujo. Quizás con esa analogía de la máquina expendedora nos quedó un poco más claro de qué es lo que debería ocurrir. Eh, bueno, si les pasa eso en la vida real, de que tocan una cosa y les devuelve dos, bueno, sacan los dos productos y se van contentos. Pero claramente la máquina estaba funcionando mal. Eh, entonces, ahora que tenemos, si quieren, esta idea, les voy a preguntar lo siguiente. Si yo tengo una máquina de estas que agarra un cuadrado y me devuelve un triángulo, si agarra un triángulo, me devuelve un círculo, si agarra un círculo, me devuelve un cuadrado, esta máquina de acá, ¿sería considerada una función? no. María sospecha que no. ¿Por qué sospechas que no, María? Y porque las funciones tienen que, tienen que unirse, ¿no? Tiene que ser nivelado. ¿Qué querés decir con que debe unirse y que sea nivelado? Para mí tiene que haber una línea acorde y vos me das, Vos seguís pensando en el gráfico de una función, ¿no? sí, me quedé con el gráfico. Claro. Ese es un tema que hay que sentarse en esta primera clase y quizás olvidarse temporalmente de lo que estuvimos viendo de los gráficos de las funciones. Claro, Y mirar lo que está escrito ahí. A la función la podemos pensar como un mecanismo, ¿no? Que tiene entrada y salida. Bueno, podríamos decir que hay entradas y salidas en esa lista que yo hice a la izquierda con 3 renglones, donde están los dibujos acá. Esta parte, digo. sí. ¿Podríamos identificar posibles entradas y salidas ahí? Y lo que pasa es que en cuadrado y después en triángulo, son diferentes. ¿Hay algún problema con eso? Yo le podría pedir a mi máquina que, dado un cuadrado, me devuelva un triángulo. Si yo le introduzco un triángulo, me lo convierte en un círculo. Y si yo le doy un círculo, que me lo convierta en un cuadrado, ¿no? Pero uno, no dos. Uno, no dos. Bueno, ocurre que hay dos cosas distintas al mismo tiempo cuando yo introduzco, por ejemplo, un cuadrado. Yo le doy un cuadrado, ¿qué me devuelve? Un triángulo, ¿no? Un triángulo en ¿Me este caso. devuelve otra cosa además del triángulo? En principio, se rige por esas reglas de ahí. Dice, Sí, no, yo te doy solo el triángulo. Si vos me das un cuadrado, te doy solo un triángulo. Listo. Entrada y salida. Claro, entrada y salida, ¿no? Hay que identificar bien esto ahora. Entonces podríamos decir que los de la primera columna son entradas, ¿no? sí, Y los de acá serían las salidas. la salida. Para el cuadrado, que era una entrada, ¿cuántas salidas hubo? Hubo una única salida. El triángulo. Claro, Para el triángulo, ¿cuántas salidas hubo? Una única, ¿no? También. El círculo. ¿Están de acuerdo con eso? sí, Y con el círculo ocurre lo mismo, ¿no? Hubo una única salida. No es que me devolvió dos cosas al mismo tiempo, si yo le daba un círculo. ¿Lo ven eso? Entonces, podríamos considerar que esto es una función. Esta es si quieren, la idea más abstracta posible sobre una función, la definición formal, si quieren. Porque acá, fíjense, no hay números dando vueltas. ¿Dónde ven un número acá? ¿Sí? Hay figuras geométricas. O sea, si antes nos estábamos mareando con las letras, bueno, yo les propuse con figuras geométricas para entender el concepto de una función, ¿sí?
Con las letras va a ocurrir lo mismo. Al fin y al cabo van a ser símbolos que nosotros usamos, ¿no? Podemos usar el símbolo que nosotros querramos, siempre y cuando ocurra lo que está escrito ahí, que para cada entrada haya una única salida. ¿Sí? Y ahora voy a poner otro ejemplo y me van a decir si les parece que se trata de una función. Vamos a hacer similar a este. Solo que voy a añadir una regla más, si quieren. Bueno, me salió medio chueco el pentágono, pero ahí lo tienen. Ahora sí tenemos esta lista de acá. ¿Qué creen? Esta máquina, esta nueva máquina, ya sería otra máquina, ¿sí? Esta nueva máquina, ¿la podríamos considerar como una función? Yo creo que sí, profe, porque sigue habiendo entrada y salida. Una única entrada, una única salida. Claro. Hay alguien, veo que María y Priscila parecen estar de acuerdo. No Sí, sé si convencimos a Natu de que quizás porque sea. lo entendí. No, sí, concuerdo. Para mí también es. Me sacó la palabra de la boca igual, Priscila, por eso. Bueno, Es exactamente lo mismo. pero intentemos verificar lo que ustedes piensan, ¿sí? ¿Cómo haríamos para verificarlo? Tendríamos que ir entrada por entrada y verificar que haya una única salida, ¿no? Claro. Si yo le introduzco un cuadrado a esta máquina, ¿qué me devuelve? Un triángulo. Triángulo. ¿Hay otra cosa que me devuelva además del triángulo? No, ¿no? No. Para el cuadrado parece ser solo el triángulo. ¿Qué pasa si yo introduzco un triángulo ahora? Un círculo. Sí, pero está devolviendo también otro. Claro, pero ahí tendríamos dos posibilidades que nos devuelva. Está devolviendo O sea, dos dos figuras. cosas. Dos figuras. Está devolviendo dos cosas distintas para una misma entrada. Claro. Eso habíamos dicho que no era una función. No. Estaba funcionando mal. Claro. Claro. ¿Sí? ¿Qué vendría a Profe, ser esto, profe? ¿Cómo? me perdí. Hay un... Tenemos en el segundo renglón, acá, al triángulo, ¿no? No, el último decía. Y acá al último también. El último. Si miramos esas dos líneas que remarqué ahí, ¿qué ocurre cuando yo le introduzco el triángulo? Y la máquina en principio me está dando un círculo y al mismo tiempo también un pentágono, Ah, pentágono. ¿no? Me salió medio chueco el pentágono, perdón, pero Sí, no lo entendí. sí, si quieren lo hago un poco más... No, está bien. No, pero está bien, entendemos. Está bien. lo hago un poco mejor a ver si me sale. Ay, Mm. Bueno, ahí se ve un poco mejor que es sí, distinto a un círculo. se entendió. Ahí va. Pero esta idea de que para un triángulo nos estaría devolviendo dos cosas distintas al mismo tiempo, se ve, ¿no? Estaría el Sí, círculo y el pentágono. claro, Entonces, es como que la máquina me devuelve dos cosas al mismo tiempo y distintas entre sí, ¿no? Así claro. que a eso nosotros no llamamos función, ¿sí? No, pero entiendo, pero si le devolvió uno, no te devolvió dos. Pero si yo le introduzco el triángulo, Claro. está la orden que tiene es, según la segunda línea, que tiene que dar un círculo, y según la última línea, también tiene que dar un pentágono para si yo le introduzco un triángulo. Esa parte sí. O sea, no es función. Esta no sería función. Pero Ok, hay que ver que Priscila también se convenza de ello. ¿Sí? Tenemos que estar todos de acuerdo en que esto no sería una función. La parte que por ahí marea es que estén en dos líneas distintas. ¿Sí? Si yo dijera, por ejemplo, que en lugar de tener estas dos líneas escritas, la máquina tenía escrito algo así, que para un triángulo devolvía un círculo y el pentágono,
Si yo lo tenía escrito así, quizás era más evidente, no sé. La idea del cómo escribía la regla para la máquina fue lo que por ahí confundió a Priscila. Ah, o sea que está devolviendo al mismo tiempo aunque estén en líneas separadas. Sí, Bien. la idea de escribirlo era, bueno, resulta ser que para el triángulo está el círculo, pero después para el triángulo también está el pentágono. Entonces, ¿qué hace? No sabe decidir. Si querés interpretarlo por el lado de las líneas, todas una abajo de la otra, es esa, de que no sabe qué hacer. ¿Le da el círculo o le da el pentágono? ¿Qué hace? Bueno, podemos interpretarlo así Claro, o podemos con el lado derecho donde da las dos cosas al mismo tiempo. Claro, no sabe qué hacer, te da las dos al mismo tiempo. profe, Sí. y si fuera así, una función sería si fuese así, mira, escúchame. Dice, cuadrado te devuelve triángulo, triángulo te devuelve círculo, círculo te devuelve cuadrado y pentágono te devuelve... Espera, vamos a anotarlo porque fue mucho. Medio me perdí. Vamos a hacerlo. Una función sería si estuviese inverso a lo último o al recírculo. Ahora me decís tal cual lo querés y lo hacemos. ¿Qué pongo en el cuadrado? No, está bien todo. Cuadrado, cuadrado. Cuadrado, cuadrado, ok. Voy a llevarme este ahí y voy a poner un nuevo cuadrado acá. Y ahora con el triángulo, ¿qué me devuelve? No, profe. ¿Qué querés decir? Como estaba antes. Ok, ahí. Ahora al lado. Una más, o sea, copio esto, lo pongo al lado. O No, decís no, que no, no. continúe con una nueva columna. Una nueva, vamos a hacerlo nosotros ahora, uno nuevo para que sea función. Vos querés que sea función, entonces ¿qué habría que modificar? Yo te lo modifico. Dale, ¿qué cambio? Te digo, ¿los querés poner? Dale, Dale. Bueno, una nueva hoja, ponele. dale. Cuadrado. Bueno, esto No, está no, en una nueva no, hoja. Puedo profe, reciclar la hoja. así tenemos ejemplo de la función y el ejemplo de que no es función. Dale, entonces. Al lado ponelo. No, Bueno, lo pongo al lado. al lado. Lado a lado me gusta más, así se nota la diferencia. Claro. Bien. Ok, y Y ahora. entonces ahí pones un triángulo. Dale, Abajo un círculo. dale. Y ahora. Abajo un cuadrado. Bien. Y ahí pone un triángulo. Ok. Al otro lado pone un pentágono en vez de un triángulo. Acá decís que ponga un pentágono. No, al lado. En el otro, en vez de estar el triángulo ahí en ese ya no va a estar. Vos decís acá, Inverso otro. en este. Lo inverso, claro. Ok, me Entonces va gusta. a ser una función. Claro. Vamos a ver. ¿Será una función este de acá? Este nuevo que nos ayudó a construir Priscila. El de la izquierda ya habíamos dicho que no, ¿no? Este de acá no sería una función. No, porque te devuelve dos veces el triángulo. Claro. Tiene dos salidas. En cambio, en el otro no. Tiene dos salidas distintas para una misma entrada. Las Entonces, problemáticas eran esta. Upa, está muy grueso el trazo. Las problemáticas eran esta de acá y esta de acá. Y acá, ¿esto sería una función? El que tenemos a la derecha, este de acá. El cuadrado tiene el triángulo. Parece que hay una única salida para esa entrada. El triángulo tiene el círculo. ¿Hay alguna otra cosa para el triángulo? Y parece que no. Hay una única salida para el triángulo esta vez, no como en el anterior. Y después si seguimos, tenemos al círculo que nos devuelve un cuadrado. Y después el pentágono nos devuelve un triángulo. Priscila lo que hizo fue dar vuelta la última línea, ¿lo ven? Dijo, bueno, voy a hacer que ahora mi máquina acepte pentágonos y me devuelva triángulos con eso. ¿Sí? Este sería un nuevo ejemplo que sí es una función, ¿no? Porque ninguna de estas entradas está teniendo dos salidas que sean distintas al mismo tiempo, ¿no?
tenemos cada entrada con una única salida. ¿Sí? Entonces este de acá sí sería función. Ahí va. Este sí es. ¿Sí? Y si quieren lo separo con una línea al medio por las dudas. Bueno, conceptualmente, esto es lo que más nos va a importar a la hora de decidir si después los bichos que vamos a ver son o no una función. ¿Sí? Entonces, ¿les parece si hablamos de funciones pero ahora quizás con números? Vamos a ver. Vamos a hacer un nuevo ejemplo. Voy a decir, al 1 me devuelve el 2. Al 2 me devuelve el 3. Y al 0 me devuelve el -1. Esto de acá sería una Ah, no, sí, función. sí, sí. No, profe, no es una Profe, ¿sabe función. que Hablaron A dos ver. al mismo tiempo, Natu y Priscila. Para mí sí es función. María dice que sí. profe sabe que no me sale nada? No sale nada de qué. No veo la pantalla. Ahora vamos a ver si lo puedo arreglar yo. Voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar y decime si se arregla. Me sale, está presentando, pero me sale la foto solamente. Ahí lo vuelvo a... Ahora lo ven. Sí, profe. Natu, ¿lo ves ahora? A ver, salgo. No, salgo y vuelvo a entrar. Pero va a Porque salir no y me sale volver a nada. entrar, dale. Tu internet. No, a veces pasa eso por ahí si está del teléfono. Sin querer a veces se oculta y es difícil volver a traerlo, entonces es más fácil salir y volver a entrar a la reunión. Ahora esperémoslo un momentito. En principio María dijo que esto le parecía que sí. Era. A ver si ahora Natu puede ver el pizarrón. Ahora sí. Bien. Sí, suele ser un tema de que lo ocultamos sin querer. Estás del celu, ¿no? Natu. Bueno, creo que está del celu. Suele pasar cuando estamos del celu, que se Ay, oculta el... sí. Profe, pensé que hablaba al aire. Sí, estaba Bueno, por sí. A veces pasa también de que nos olvidamos de desmutear. Bien. Entonces, Priscila y Natu, ¿qué creen? ¿Esto de acá sería o no sería una función? María nos comentaba que ella cree que sí. No estoy segura de la respuesta. Había dicho que sí, pero ahora no estoy segura. Bueno, ¿y Priscila? No. Priscila cree que no. ¿Y por qué crees que no, Priscila? Creo que no, porque el 1 te devuelve 2, está bien, porque después del primero 1, entra 1, sale 2, está bien, lo lógico, 1, 2, 3. 2 te devuelve 3, porque es el que le sigue, la entrada a la salida. Ok. Y el 0, -1 no, porque está el 0 y atrás está el -1, porque es un número negativo. Si no sería 1 positivo, que sería 1 simplemente, no -1. Y pregunta, en la definición que teníamos nosotros de función, ¿en algún momento se hablaba del orden? No, ¿no? Le estás queriendo poner una regla más, Priscila. O sea, está bien preguntarnos todo lo que nos estamos preguntando hoy, porque va a fortalecer mucho la definición que tenemos sobre la función, ¿sí? Sobre qué es. Lo único que tiene que respetar era la entrada tenía que tener única salida. No importa qué ocurra en las relaciones de si un número es más grande que otro o lo que sea. Lo único que tiene que respetar es eso, ¿no? Que, por ejemplo, el 1 me devuelva una única cosa. En este caso me está devolviendo el 2 nada más. Sí, Y si María. Sí, o sea que si es negativo no importa, no varía eso. En ningún momento en la definición dijimos que había problema con tema de orden, tema de signo. Fíjense que estábamos usando figuras geométricas. Claro, exacto. Y ahí no me hablaron de ningún orden, porque
¿Cómo hablamos de un orden con figuras Las geométricas? formas, nada. Bueno, se podría pensar si quieren en algún tipo de orden, pero no... En la definición de función eso no nos importa. Lo que sí nos importa es, al 1 resulta ser que solo está con su salida correspondiente, que es el 2. Y nada más. Al 2 que está con su salida correspondiente, que es el 3. Y nada más. Al 0 con el -1, bueno, no hay ningún problema. Esta sí sería una función, ¿sí? Y más aún, les voy a introducir una notación ahora, ya que estamos hablando con números. Sí, sería una función. Eso por un lado. Esta sí sería una función. ¿Sí? Y por otro lado, lo que nosotros podemos decir es lo siguiente. A la entrada 1, ¿sí?, tiene salida 2. Otra forma de escribir esto de acá que tenemos va a ser de la siguiente forma. Otra forma de escribir esto, por favor díganme si no se llega a leer la letrita, a veces pienso que es muy chica. Va a ser la siguiente. A la máquina, a la etiqueta, a la caja si quieren, recuerdan que nosotros teníamos una caja, ¿no? Nosotros pensábamos en la función como este mecanismo que le entraba algo y salía otra cosa, ¿no? Bueno, a lo que sea que entre y a lo que sea que salga, bueno, teníamos la entrada acá, teníamos la salida acá. Bueno, a la caja le podríamos poner una etiqueta para nombrarla, ¿no? Le ponemos un nombre si quieren. Para que sea más fácil identificar, bueno, de qué mecanismo estamos hablando. Algo de sentido tiene. Porque después por ahí van a haber muchos mecanismos distintos, entonces nos conviene nombrarlos. Bueno, para nombrar a los mecanismos de este estilo, a las funciones, se suelen usar las letras del abecedario. Las más comunes suelen ser la F, la G, la H, ¿sí? Entonces vamos en principio a ponerle la F, ¿por qué, no? Por función. Por función. Claro. Vamos a decir que, y no voy a poner esa flecha ahí, voy a poner la etiqueta si quieren al costado. Ahí. Esa es la etiqueta de la caja. La vamos a nombrar con la F. Entonces otra forma de escribir esto, y asociando la etiqueta de la caja, va a ser la siguiente. Vamos a decir que la función, si nosotros le ingresamos el 1, poner en paréntesis un número a la derecha, ¿sí? O sea, un número adentro de paréntesis que esté a la derecha de una letra, en este caso la F, lo que significa es a la caja que tiene la letra F, al mecanismo, le estamos introduciendo el 1. Y lo que va a ocurrir es que esto se nos va a transformar ¿en quién? En la salida, ¿sí? En el 2. Esa es otra forma de reescribir, si quieren, lo que está del lado izquierdo, ¿sí? Lo único que significa esto que tenemos ahí es que si le ingresamos el 1 a la caja nos devuelve el 2. Si quieren es una forma que no involucra flechas. Y de hecho nos deja un poco más claro quién es el que está en el medio haciendo cosas, ¿no? Está la caja esta F, la que llamamos función. ¿Y los demás cómo serían? Bueno, siguiendo la misma idea, ¿no? A la función, si le ingresamos el 2, ¿qué nos devuelve? 3. El 3. Tres. A la función, si le ingresamos el 0, ¿qué nos devuelve? -1, -1. Menos 1. Esta sería, si quieren, ya la manera más formal en matemáticas de describir qué está ocurriendo con una función, ¿sí? La de la izquierda, si bien usa flechas, no es que sea menos formal, pero por ahí no es muy clara, si quieren, cuando nos metemos con la matemática que va a venir dentro de poco. Entonces, ahora que tenemos eso ahí, escrito, yo les propongo que ahora entendamos lo que al principio nos preguntábamos, o María se preguntaba puntualmente,
sobre el gráfico de la función. ¿Sí? Así, nosotros ya tenemos esta idea de qué es una función y qué es el gráfico de una función. Si nosotros entendemos estos conceptos iniciales, después va a facilitar mucho la transición a otras funciones más raras quizás, y nos va a ayudar inmensamente, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos la idea clara de qué es la función y qué es el gráfico de una función, el resto va a ser bastante más sencillo. Lo más difícil suele ser esto, ¿sí? Reconocer cuándo algo es una función y saber qué significa el gráfico de una función. Porque uno puede ver dibujos, pero al fin y al cabo después no termina entendiendo qué son, ¿no? O para qué nos sirven. O cómo interpretarlos, de hecho. Cómo poder obtener información de ellos, ¿sí? Entonces yo lo que les digo es que con la información que tenemos a la derecha, recuadrada, con esta escritura, que si le ingresamos 1 nos devuelve el 2, que si le ingresamos el 2 nos devuelve el 3, nosotros podemos construir el gráfico de una función. ¿Sí? ¿Les parece si lo hacemos? Vamos a hacerlo. Y me voy a dejar esta información acá que no la vamos a necesitar. Entonces, primero que nada me gustaría escribir qué entendemos por el gráfico de una función, ¿no? Para saber qué hay que hacer. El gráfico de una función es un conjunto de puntos, ¿sí? Con conjunto estoy hablando de una cantidad, ya sea finita o infinita, de puntos, ¿sí? Vamos a ver qué ocurre. En principio van a ser puntos. ¿Y dónde van a estar estos puntos? Bueno, estos puntos van a estar ubicados en un eje cartesiano. Y ahí frenamos un segundo. Y más que es un conjunto de puntos ubicados en un eje cartesiano, está formado por el conjunto de puntos ubicados en un eje cartesiano que cumplen algo, ¿sí? Si quieren pongo que cumplen puntos suspensivos, pero quiero frenar un momento, porque hay que hablar de qué es un eje cartesiano. Un eje cartesiano, la forma más, si quieren, sencilla de entenderlo, es con un juego llamado la batalla naval, no sé si alguno lo conoce, Sí. o el ajedrez. El tablero de ajedrez creo que la mayoría lo conoce, quizás. ¿Y qué tenían de particular estos tableros? Que, bueno, era una cuadrícula, ¿no? Que tenía, imagínense que, bueno, lo voy a hacer más pequeño, solo para ejemplificarlo. Ciertos movimientos. Hacíamos ciertos movimientos, pero imagínate que yo no estaba de manera presencial en el mismo aula con la persona que quería jugar, y yo estaba en una videollamada, ¿no? Y bueno, yo le tengo que informar a alguien para que mueva la pieza. ¿Cómo hago para que mueva la pieza de un lado a otro? ¿Cómo hago para que se dé cuenta de dónde quiero que yo se mueva la pieza? ¿Qué le tengo que decir a la persona? Creo que hablaste y estabas muteada, Priscila. Ah, ¿Natu? Mandarle WhatsApp. Le mando WhatsApp, pero ¿qué le digo? Si yo quisiera mover, por ejemplo, imagínense que yo tengo una ficha acá y la quiero mover, por ejemplo, acá. ¿Qué le digo a la persona? La quiero mover en diagonal, si quieren, arriba a la izquierda. Y le doy las coordenadas. ¿Qué es una Permiso. coordenada? ¿Qué es una coordenada? Bueno, algo que nos falta escribir, ¿no? Exacto. Podríamos enumerar las columnas y las filas. Sí. Estas son las columnas, ¿sí? Y después podría usar letras, ¿no? Para... Diferenciar. Claro. Sí. Entonces yo le podría decir, bueno, al B2 lo quiero mover ¿a dónde? Al C1, ¿no? O al 1C. Da igual como diga, ¿no? Yo C1 o 1C. Sabemos que va a ser el cuadrado que está en diagonal arriba a la izquierda Sí. del punto que marqué.
Bueno, entendimos lo que son las coordenadas ahí, ¿sí? O quizás no. Si yo quisiera mover el punto que está acá, ¿en qué coordenadas está? Este está en B2, ¿no? Ujú. Hasta ahí sí. Sí. No sé si... ¿Por qué -2? No, -2 no. Yo quise poner B-2. Voy a Perdón. poner B2, así no asusto a nadie. ¿Se llega a ver, Priscila, el dibujo o es muy pequeño? No, porque yo por ahí veo que cuesta interpretarlo, pero no sé si es por el tamaño del dibujo o porque no se llega a ver por qué es que decimos que el punto está en B2. No, nada, profe, sí se puede. Tenía que hacer zoom con el celular nomás. Bueno, pero ¿llegás a ver que está en B2? Lo podríamos llamar también 2B, ¿no? B2, 2B, da igual. Bueno, entonces si yo lo quisiera mover a donde está el C1, o quisiera moverlo un cuadrado en diagonal arriba a la izquierda, diría, bueno, lo quiero mover a C1 o 1C, ¿sí? Estas serían, si quieren, coordenadas, ¿sí? En un tablero de este estilo, ¿sí? A eso llamaríamos nosotros coordenada. A un sistema de referencia del cual hacemos uso para poder ubicar, en este caso, piezas del juego, ¿no? Bueno, en nuestro caso de las funciones, nuestro sistema de referencia, si quieren, ya no va a ser un cuadrado o una cuadrícula con letras y números, sino que el eje cartesiano va a estar compuesto por dos rectas, ¿sí? Perpendiculares entre sí. Perpendiculares quiere decir que van a formar un ángulo de 90 grados ahí, ¿sí? Van a estar así. Y van a estar graduadas, ¿sí? El cruce de ambas va a estar justo en el cero. ¿Qué quiero decir? Si yo empezase con una regla, si quieren, a marcar, bueno, el 1, el 2, el 3, el 4, para ambas rectas, bueno, yo haría que coincidan en el cero, ¿sí? Y no solo voy para arriba, también voy para abajo, ¿no? Acá para abajo, si puse el 1 arriba, para abajo tendré que ir por debajo del nivel del mar, si quieren, al subsuelo. Diría quizás -1, ¿no? Claro, son negativas, ¿no? Al 0 lo voy a mover un poquito para arriba, así me entra el -1. -1, -2, -3. Y también podría continuar en este de acá, poniendo -1, -2, Profe, -3. Sí, y a una se le dice y a la otra se le dice o. o O o eje X. 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 O. ¿De dónde sacaste el o? Porque yo lo estudié en un colegio normal. Esta es la primera vez que estudio en Adultos 2000. El o puede que haya quedado de otra cosa que vamos a hablar un poco más adelante, ¿sí? O podría estar haciendo referencia a ordenada al origen. Esa dijo la profe. Bueno, ordenada al origen es... La ordenada al origen es un parámetro dentro de un tipo de función específica, ¿sí? Ya vamos a hablar que es un parámetro, pero en principio ya te dije algo importante. Es algo que tiene que ver con una función particular, específica, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo nosotros ahora es si querés, el contexto en el cual vamos a nosotros graficar la función. Nosotros necesitamos las rectas, ¿no? Las que son así para empezar a ubicar puntos. O sea, lo que estamos tratando de entender ahora es cómo poder construir el gráfico de una función. Después vamos a meternos con funciones específicas y vamos a llegar a la ordenada al origen. Claro, estamos al principio, yo me adelanté demasiado. Por eso insisto siempre yo, por ahí parezca molesto, en esta parte. ¿Por qué lo digo? Porque matemática B, cuando ustedes la empiezan acá en Adulto 2000,
no tienen la parte introductoria de funciones, que sí está en matemática A. Entonces, a mí me parece siempre pertinente recuperar esa unidad, si mal no recuerdo es la 5 de matemática A, que se llama funciones, y es la introducción literal a las funciones, que es lo que estamos reforzando acá. Porque si nosotros recuperamos este concepto, el transitar matemática B se hace más ameno, es mucho más sencillo, Claro. ¿sí? Por eso las invito a que nos tomemos una clase al menos para esto en puntual, ¿sí? Entonces, el resto, si después necesitamos volver sobre esto y sobre cualquier otro tema, lo podemos hacer. La idea es, yo me ajusto a ustedes. No sientan que es al revés, de que ustedes se tienen que ajustar a mí. Si ven que el formato mismo de la clase que estamos teniendo no les agrada, me pueden pedir que lo cambiemos. Yo las invito también, si pueden, a asistir a clases con otros profes, porque por ahí a veces pasa que muchos suelen decir no conecto con el profe. Algo de ese estilo. Eh, no digo que me haya pasado a mí, yo lo escucho por ahí de colegas que ocurre que les cuentan. Entonces, yo los invito a no se sientan obligados a ahora ser leales, si quieren, o algo por el estilo, y quedarse, sí, yo me quedo con el profe Juan Cruz porque no sé qué. María, sí. No, mi opinión es que cada uno tiene su librito y su forma de explicar. La verdad que los conocí a todos, casi a todos, y son excelentes todos. Este método que vos tenés de explicarnos es mucho más fácil, Bueno, eso espero, es mi intención. Es verdad, profe, mucho más fácil, mucho más comprensivo. más comprensivo, claro, que es lo que nos está faltando al principio. Yo A mí me espero que sea así. Me agrada escucharlas decir eso porque, bueno, es sí, la porque intención, ¿no? yo tuve que ir a Profe, una particular para que me lo expliquen así. sí, porque yo me acuerdo por parte porque yo tuve un accidente y bueno, retomé el estudio después de mucho tiempo. Bueno, igual tengo 22 años, pero no me lo habían explicado así. Me dieron un montón de vueltas que recién terminé de entenderlo cuando ya estaba probando la materia y no sé ni cómo. Y esta lo entendí, al toque lo entendí. Bueno, de nuevo, no sientan tampoco que tienen que entender todo ahora. Por favor. O sea, el proceso de aprendizaje justamente es un proceso. ¿Sí? Vamos a estar siempre yendo y viniendo, yendo y viniendo. Entonces, insisto en eso. A pesar de que hoy veamos esto, no sientan que en una clase de continuación, en la siguiente, por ejemplo, no podrían volver a preguntar sobre esto. Para nada. ¿Sí? Podemos hablar del mismo tema a la vez que sea necesario. Entonces, Gracias, profesor. sí, no hay de qué, para eso estoy acá, che. Entonces, eh, ahora sí con lo de las rectas, ¿les parece si continuamos? Yo no sé si el dibujo se llega a ver bien cómo está graduado, creo que se interpreta bien que estaba el cruce en el cero, ¿no? De ambas y yo las graduaba. Para abajo, bueno, si quieren por asociar a un edificio con las plantas bajas, sería quizás más fácil de entender por qué pondríamos los negativos abajo. Por ahí cuesta más entender por qué elegimos para la derecha que estén los positivos y para la izquierda los negativos. Es por convención que se da así. ¿Uno podría darlo vuelta? Podría, sí, no hay ningún problema. Siempre y cuando sepa usar su sistema de referencia. Si usted quiso poner los números positivos del lado izquierdo en vez del lado derecho, bueno, cuando hable de la función que hace cosas con los positivos, ubíquelo en el lugar correcto. Entonces, ahora, por un lado esto entonces será un eje cartesiano. Esto de acá. Lo voy a poner con otro color, así se llega a ver. Esto de acá es el eje cartesiano. ¿Sí? Y ahora vamos a decir que cumplen qué cosa los puntos. ¿Sí? Bueno, que cumplen, o sea, lo que va a cumplir cosas para... Lo que va a cumplir cosas que estén ubicadas sobre este eje cartesiano. ¿Qué son estas cosas? Los puntos. Van a tener que cumplir algo para que formen parte del gráfico de la función.
El gráfico era el conjunto estos de puntos, ¿no? Bueno, yo podría ubicar, por ejemplo, un punto, si quieren, acá. Y después podría ubicar otro punto acá y otro punto acá. Y muchos puntos podría ubicar. Bueno, pero entonces todos esos puntos que puse al azar van a formar parte de un gráfico de una función. No necesariamente. Yo podría ubicar los puntos donde quiera y ya está. Es por eso que tienen que tener alguna condición estos puntos para que formen parte del gráfico de una función. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esa condición? Bueno, para hablar de la condición, permítanme que les pregunte lo siguiente. Si yo tengo ese eje cartesiano y yo ubico un punto, ¿sí? Voy a ubicarlo acá. ¿Se llega a ver dónde está? Lo voy a hacer un poco más grande. Ese punto que está ahí. ¿Cómo le dirían a alguien dónde está ubicado ese punto? 1.4. Ah, bueno, alguien está usando punto, coma, quizás. Ya algunos sospechan a dónde va esto. Bueno, para hablar de las coordenadas, nosotros vamos a usar punto, coma, ¿sí? Punto, coma, de hecho. Y vamos a decir 1 primero o 4 primero. Esa es la primera distinción que hay que hacer. ¿Cuál nombramos primero? ¿El que está sobre la recta horizontal o el que está sobre la recta vertical? Eh, Eso es importante acá, porque fíjense que en el otro tablero no nos importaba, ¿no? Decíamos 1B, B1, daba igual. Y primero es la pendiente, ¿no? Ojo, ojo, pendiente es un parámetro de un tipo de función específica. Eso es un poco más adelante, Ah, ¿sí? Eso es un poco más adelante. Ya vamos a llegar ahí, no se preocupen. Lo que estamos tratando de ver ahora es cómo le decimos a alguien dónde está ubicado ese punto. Y Priscila dijo 1.4. Bueno, casi. Le decimos 4 punto y coma 1. ¿Sí? eso. Lo ubicamos así, miren. Lo ponemos con paréntesis encima. ¿Sí? Es 4 punto y coma 1. A esto llamaríamos nosotros las coordenadas de ese punto. ¿Sí? Estaba muy cerca, Priscila. Solo tenía que nombrar primero el del horizontal. ¿Sí? Esa es clave. Para hablar de las coordenadas de un punto, siempre vamos a hablar primero, con la primera coordenada, si quieren, sobre el eje horizontal. ¿Sí? Y después, como segunda coordenada, el eje vertical. ¿Sí? Y, por ejemplo, si yo ubicase ahora este otro punto, vamos a ponerlo acá. Este otro punto, ¿cómo lo nombrarían? -2, punto coma, -3. Priscila, ¿coincidís Menos- con María? Yo, -2, punto coma, -3. ¿Y Natu, estás convencida con las dos compañeras de que quizás sea así? Sí, ¿no? Ya al haber reforzado de que primero tiene que ser sobre el eje horizontal y después el vertical, ahora estamos todos de acuerdo en que, bueno, sí, primero debería ser el -2 y después el -3. Bueno, ahora que entendemos cómo ubicar puntos con este nuevo sistema de referencia, podemos hablar sobre la condición que tenían que cumplir el conjunto de puntos que nos van a formar el gráfico de una función, ¿sí? Vamos a eso. Estos puntos cumplen que sus primeras coordenadas son las entradas que acepta la función, punto a una segunda coordenada, que es su salida correspondiente. ¿Qué les parece? ¿Se llega a entender esta idea? O sea, para que un punto ubicado sobre este eje en algún lado forme parte del gráfico de la función,
lo que tienen que cumplir estos puntos es algo sobre sus coordenadas. ¿Qué es eso? Bueno, que la primera coordenada de ese punto sea una de las posibles entradas que acepte. Y lo otro que tiene que cumplir es que esa segunda coordenada que tenga el punto sea la salida de lo que teníamos en la primera coordenada, ¿no? Que era la entrada. O sea, lo que debería ocurrir, si quieren ahora podemos intentar graficar con estos datos que tenemos acá. ¿Cuáles entradas teníamos nosotros? Teníamos al 1, al 2 y al 0. ¿Sí? Y de salidas teníamos al 2, al 3 y al 1. Entonces, el primer punto que deberíamos ubicar, bueno, podemos elegir cualquier punto, pero para ubicar algún primer punto, tenemos que elegir una primera coordenada, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las entradas que teníamos nosotros? 1, 1, vamos a 2, empezar con 1, eso. 2 y 0. Dale, 1, 2 y 0. Entonces, en principio parece... ¿Cómo? No sé si alguien justo dijo algo ahí. Voy a mover un poquito esto. Ahí va. Vamos a tener, para esta primera línea de acá, si quieren, vamos a tener 1, punto y coma, 2. 2. ¿Están de acuerdo las demás compañeras? Como segunda coordenada, tiene la salida correspondiente de, bueno, lo que había en la primera, que era la entrada. Entonces este punto, decimos, forma parte del gráfico de la función. ¿Sí? Es crucial esto. En serio, es crucial. Por eso siempre hay que detenerse acá. Y después, vamos a tener otro, ¿no? Con la entrada 2 ahora, que estaba acá en esta segunda línea. Punto y coma 3. 1,3. Y después, uno más, que era 0, Cero. punto y coma, 1. menos 1, ¿no? Que era la última salida que había acá. ¿Hay alguna otra información? ¿O eran solo esas tres líneas? Esos tres renglones. Eran Esos solo, eran solo esos tres renglones. O sea, si yo agarrase otro punto que tenga, por ejemplo, coordenada, en la primera coordenada 5. ¿Algún punto que tenga como primera coordenada 5 pertenecería al gráfico de esta función? No. No, ¿no? Porque la función en primer lugar no aceptaba el 5. No. ¿Sí? Eso No es... entendí. ¿Qué? ¿Cómo? No entendí esa partecita. Si yo eligiese un punto ahora, por ejemplo, el siguiente, el 5, punto y coma, 4. ¿Este punto pertenecería al gráfico de la función? No, No. ¿Pero por qué no? porque no está en el gráfico. ¿Pero por qué no está en el gráfico? Lo estás inventando, Porque profe. se hizo, Lo estoy, obvio, lo estoy porque se hizo inventando, pero... solamente hasta el número 4. O sea, la línea se hizo solamente hasta el número 4. Es la función que cumpliría. Por eso el 5 no está en ningún lado, entonces sería algo imposible. Hola, Pichu. El 5 tenemos la duda, sería algo imposible. ¿La duda de qué? Dice la compañera. Fíjense, a la izquierda. ¿En algún momento se nos decía qué hacer con el 5? ¿Donde estaba listado cada entrada con su salida? No, ¿no? Me Tenemos... duele el cerebro. Está bien que nos duela en esta primera parte, pero prometo que si se entiende esta parte, el Sí, se va. resto va a ser más o menos. Ahora, acá arriba a la izquierda teníamos el listado de cada entrada con su salida. Hasta ahí estábamos de acuerdo. O sea, acá. Y ahí, en donde yo señalé ahora, ¿nos dice en algún momento qué ocurre con el 5? Si yo ingreso el 5. No, ¿no? No, En ningún lugar aparece qué hace la máquina si le ingreso el 5.
No está aceptando el 5 la función, No. ¿sí? Podríamos decir también que no está definido, ¿sí? ¿Qué hace con el 5? No sabe. Entonces, ese punto que tiene como primera coordenada el 5, ya de entrada no va a pertenecer al gráfico de la función. ¿Pero por qué? Bueno, porque la función no acepta el 5 como entrada. Y todos estos puntos que formaban parte del gráfico de la función tenían que cumplir eso, que la primera coordenada sea una posible entrada, ¿sí? Entonces, al ya ser la primera coordenada algo que no es una entrada, este 5 de acá es la primera coordenada, ¿no? Su primera coordenada son las entradas que acepta la función. Y eso el 5 no lo cumple. ¿Se llega a ver, Priscila? Sí, veo, pero no entiendo. ¿Cómo sabemos si acepta o no la función al 5? Teníamos el listado. ¿Hasta ahí estamos? 1, 2 y 0. 1, 2 y 0. Si a vos te dicen qué hacer con el 1, con el 2 y con el 0, estás re bien. Pero si de repente te vienen con el 5, vos no sabes qué hacer. ¿De dónde lo sacó al 5? Claro, a vos no te dijeron qué hacer con el 5. No te lo pusieron en tu lista, entonces no sabes qué hacer. No es una entrada que vos aceptarías, decís, no, yo no sé qué hacer con esto. Pero tiene una única salida que es el 4. Vos estarías pensando, y está bien que lo pienses así, que la salida del 5 sería el 4, según lo que está escrito ahí. Dijiste que no importa el orden. Tal cual, el orden no importa. Pero lo que yo quiero que se vea es que nosotros el listado de qué es lo que hace la máquina, la caja, la función, los tenemos ahí arriba a la izquierda. ¿Sí? En ningún momento nuestra caja nos dijo qué hacer con el 5. ¿Sí? Como una máquina de café, por ejemplo. No tiene el 5 para que salga el café. Bueno, podrías asociarlo a la máquina de café y a este ejemplo cada vez que te surja la duda. Si vos tenés un listado de instrucciones, dentro de ese listado no te aparece el 5, y bueno, ese 5 pertenecerá a otra máquina de café más avanzada, lo que sea. No tengo idea. Pero no pertenece a mi caja, a la que yo estaba mirando, a mí, ¿sí? A mi mecanismo. Entonces ahí dirías que Yo diría que este punto, este de acá, no va a pertenecer al gráfico de la función, ¿sí? Eso es lo que diríamos. Este punto no va a pertenecer al gráfico de la función. Y lo hago un poquito más grande así se llega a leer. Bueno, este punto no va a pertenecer. Los que sí estábamos seguros de que van a pertenecer son estos de acá, ¿no? Estos 3 que habíamos escrito ahí. 1, 2 y 0. Claro, los puntos que tenían en la primera coordenada el 1, el 2 y el 0, con su salida correspondiente. Sabemos que esos 3 puntos van a estar en el gráfico de la función. Bueno, yo les hice la pregunta después ahí a la derecha con el que tenía primera coordenada 5. 5, 4. Ese vimos, bueno, no va a pertenecer. Por el simple hecho de que no estaba el 5 como posible entrada. Les voy a preguntar sobre otro punto ahora. Les voy a preguntar sobre el 1.3. ¿Este punto pertenecería al gráfico de la función? No, Un rotundo no. ¿Por qué no? porque no está. 1.2. Ah, Claro, el 1. serían 2 entradas. Una sería 2 entradas. Claro, si nosotros ubicásemos el 1.3, la compañera lo que dice ahora, Natu, es que si nosotros ubicásemos al 1.3 también, estaríamos diciendo que nuestra máquina agarra el 1 y nos devuelve 2 cosas al mismo tiempo. No, no. Eso no lo queríamos. ¿Sí? Lo que Priscila y María vieron es que no, el 1 tiene que ir acompañado del 2. ¿Sí?
era la salida correspondiente, ¿sí? El 2 era la salida del 1. Entonces, si me aparece un punto que tiene salida 3, y no puede ser, en mi lista acá me dijeron que al 1 te lo devuelva al 2, te lo transforma en un 2, no te lo transforma en un 3, ¿sí? Bueno, entonces este de acá tampoco. Bueno, entonces parece ser que los únicos puntos que van a pertenecer al gráfico de la función, ¿cuáles van a ser? El 1, el 2 y el 0. El que tiene el 1, el 2 y el 0, y más aún, estos de acá, ¿no? Estos que ya habíamos escrito. Porque cualquier otro Claro. punto que yo se me ocurra inventar, que sea distinto de esos tres, No no va a pertenece pertenecer. a No la va a per- función. Claro, no va a pertenecer. Porque no figura ahí. Porque no figura en el listado que nos dieron. ¿Sí? Entonces, con esto ya podemos construir el gráfico de cualquier función. Si tenemos el listado, ¿no? ¿Les parece si lo graficamos? Sí, profe, a ver qué Dale, onda. Por favor. vamos a graficarlo. Tenemos que usar el eje cartesiano. 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y continúo para arriba. ¿Está claro? No lo dije, pero estas rectas yo podría continuarlas eternamente, ¿no? Son infinitas, a menos que le pongas la flecha. A menos que le ponga la flecha. Sí, ¿Qué querés decir con eso? o sea, para que tenga un principio y un final. Ok. Entiendo el concepto que estás hablando. Estás hablando de un vector, creo. Que acá estamos hablando de una recta. ¿Sí? Son infinitas. Claro, las rectas van a ser infinitas. Lo que vos decías que era finito, que tenía el principio y el fin, sería algo parecido a una flecha. Está bien que ahí parecen flechas estas rectas, ¿no? En principio no deberíamos por qué hacerle esta parte de acá. ¿Sí? Ahora sí queda quizás un poco más claro que son infinitas. Quizás no. Yo lo único que espero es que recuerden eso. Cuando hablamos de el eje cartesiano, son dos rectas infinitas. Quieran ponerle o no a la flecha, se suele poner las flechitas esas que yo borré, ¿no? Las puntas, digamos. Por eso yo las pongo, porque en el apunte van a encontrarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo ubicamos estos puntos? Bueno, el 1 está acá, sobre la horizontal, ¿no? Y después tendría que subir 2 pisos, ¿no? Y entonces, ¿el primer punto les parece si lo ubico acá? ¿Estarían de acuerdo con eso? 1.2, sí, profe. 1.2. 1.2. Que siempre va la de abajo y después La horizontal la primero y la después la horizontal. otra. Tal cual. El 2, 3 iría ahora. Horizontal, vertical. Acá, ¿no? Voy a hacer el punteado, solo para que se vea bien a qué altura están, si quieren, y a qué longitud o qué ancho está. Este sería el 2, punto y coma 3. Y después, ¿cuál nos falta? Este último. El que está en 0 menos 1. Bueno, el 0 estaba acá, ¿no? O sea que, fíjense, ¿qué nos decía este primero? Era cuánto nos movíamos sobre la horizontal. Y si aparece un 0, ¿qué pasa? ¿Me muevo o no me muevo en la horizontal? Sí, se puede, se puede. Poder se va a poder, pero la pregunta es si me muevo o no me muevo. No, te pones en el 0 y te parás al, ¿qué dice ahí? Al menos Al 1. 1. Al 1 negativo. Al Sí. menos 1. O sea, No. bajo un piso, ¿no? Fíjate, este de acá es un menos 1. Ah, sí, Estamos mirando este. claro, sí, sí, profe. Entonces Ahí es como sería, tenemos que buscar. me paro acá, ¿no? Porque no tuve que ni moverme ni para acá ni para acá. No, era 0 la primera coordenada. Y haces el después puntito ahí. pongo el Ahí. punto acá. Ya me estoy acordando, profe.
Bueno, es que, a ver, la mayoría de los aquí presentes seguramente tuvieron un paso por el sistema educativo en la secundaria y algunas cosas siempre, algún recuerdo va a quedar. Está bueno que lo invoquen y que lo traigan y pregunten, ah, no, yo veía tal cosa, tal otra. Hay que hacer eso, hay que traer todos estos recuerdos que ustedes por ahí tienen y hay que trabajar sobre ellos, ¿sí? Hay por ahí cosas o reglas memotécnicas que quizás quedan muy arraigadas y esas suelen ser las que más conflicto después nos traen, ¿no? Porque suelen justamente interferir con lo que estamos viendo ahora en el sentido de, bueno, pero yo recuerdo entonces que esto era así y tiene que ser así. Y ni me lo cuestiono. Bueno, yo les propongo que se cuestionen todos los recuerdos que tienen, ¿sí? Algo que ustedes digan, ah, yo recuerdo que era así. Bueno, pregúntense por qué, ¿sí? Y si no llegan a ver un por qué, tráiganlo acá y lo vemos en la consultoría. Entonces, este de acá sería el 0, punto y coma, menos 1. Y déjenme decirles que esto que tenemos acá, estos 3 puntos locos sueltos, son el gráfico de la función. Ahí tenemos el gráfico de una función. ¿Sí? Esos 3 puntos sueltos locos nos están formando el gráfico de una función. Y ahora María, creo que ya te respondimos al principio tu duda de si toda función era una recta. Sí. O, bueno, en principio, todo gráfico de una función no necesariamente va a ser una recta. Claro. Acá había un gráfico de una función que eran 3 puntos. Sí. Podríamos incluso tener gráficos de una función que sea de un único punto. Medio tonto quizás, pero bueno, es la definición. Nos ¿Sí? tenemos que guiar por el número que nos está diciendo. Como 0.1. Y si solo aparece ese es el único gráfico de la función. Podríamos decir que si a nosotros nos dan un gráfico que tiene un único punto marcado, podríamos decir, bueno, esto podría ser la función que tiene, miramos las coordenadas del punto y decimos, bueno, tiene esa entrada y esa salida. Listo. Y es el único punto que hay que marcar. Por ejemplo, Yo digo, Priscila, si a vos te daban, vos me decías, si te doy un dibujo con un único punto, bueno, vos podrías decir, sí, bueno, hay una función asociada a este gráfico. Mirás las coordenadas de ese punto y decís, tiene esa entrada y esa salida. Ahora, claro, si a vos te dan una sola línea o un solo renglón en las instrucciones acá arriba, si te daban solo este renglón, bueno, entonces resulta ser que va a haber un único punto. claro. Tal cual. Entonces, ahora que tenemos esta idea presente, les voy a proponer un ejercicio. Y van a tener que decidir en base a un gráfico de una función, o en base a un gráfico, mejor dicho, si podrían ustedes asociarlo, este gráfico, a alguna función. ¿Sí? Bueno, voy a empezar a marcar puntos. Y ahora les hago el punteado para que puedan ver bien dónde es que están ubicados. Ahí va. Bien. Tenemos en total 4 puntos, ¿sí? Ahí los tienen. Y lo que ustedes tendrían que determinar es si este gráfico podría tener asociada alguna función. ¿Podría tratarse de que hay una función acá dando vueltas? Creo que María me hace que no. Natu, No, creo no que hay una función, porque en el 5 te está devolviendo 2. la tienen re clara, che.
Bueno, Profe, mirá, Lo te digo, explicó muy bien, profe. bueno, sí, lo explicaste re bien. en Mira, este caso, 1.1, 2.2 y 5.3, 5.4. Y no es una función porque te está devolviendo 2 en el 5. Bien. Encima ya te lo había dicho, pero estaba el micrófono apagado. está Pero perfecto. gracias a vos. Y creo que todas las aquí presentes pudieron estar de acuerdo. Por ahí Sí, pero y había eso, alguien que no estaba de acuerdo, pero es y necesario, es y estudio necesario. bajo la luz y sin hacerme problema, profe, por no haber estudiado antes, ahora que tengo 22 años, ya les tengo poniendo mucha pila. Bueno, metámosle toda la pila porque sé que vamos a poder completar Matemática B. No sientan que va a ser el cuco que les va a cortar el camino ni nada, ¿sí? Bien. Por favor. Lo que sí las invito también es a que se pongan a ver los videos del canal también, ¿sí? Para Sí, reforzar profe. todo. Ahora, está perfecto lo que dijo la compañera Priscila. eh, y creo que tanto Natu como María las veía sentir con la cabeza, así que asumo que también estaban de acuerdo. ¿Les parece si lo escribo? Lo escribo ahí para que quede en el pizarrón. Es lo más difícil, profe. Ah, bueno, vamos a ir un poco más despacio, porque si no nos volvemos locos. Vamos a dejarle escrito lo que, y eso también es algo que las invito a hacer. Todo lo que ustedes estén razonando, pensando, escríbanlo, ¿sí? Ahí veo que me muestra las notas la compañera. Sí, Las invito, La profe. tal cual, las invito a dibujar, a escribir todo, ¿sí? Porque si uno después termina mirando o leyendo solo la guía, Claro. después cuando quiera volver sobre lo que había hecho y no tiene ningún registro, ¿qué hace? ¿Sí? Entonces es por eso, bueno, incluso anotarse cosas como, yo al principio pensaba que esto era una función, pero resultó ser que no. Escriben el por qué pensaron que era una función también. ¿Sí? Todo eso es muy valioso. Porque después, más adelante, puede que les vuelva a pasar lo mismo. Entonces ya lo van a tener en el registro, ¿sí? Más allá de eso, les van a quedar los videos. O sea, estos videos podrían ser una suerte de registro. Yo las invito a hacer esto también en su tiempo personal cuando estén estudiando. Bueno, entonces, este gráfico Es no re podría... papa. Bueno, no es tan papa. No podría tener asociada una función que bueno, una función, vamos a dejarlo así, ya que el 5, voy a ponerlo entre comillas, devuelve dos cosas distintas, distintas al mismo tiempo. Voy a poner dos puntos, el 3 y el 5, ¿no? Bueno, y las coordenadas que la compañera también estaba mencionando, las anotamos, ¿sí? Todo lo que decimos lo anotamos. El 2 punto y coma 2. Opa. Este era el 5 punto y coma 3. Y este era el 5 punto y coma 5. Ahora, nosotros en Adulto 2000, acá en Matemática B, vamos a estar siempre con una cosa en mente cuando hagamos los gráficos de las funciones. Esta es una aclaración que vale la pena hacer. Nosotros vamos a poner siempre sobre el eje horizontal las entradas, ¿sí? Vamos a tomarlo por convención nosotros, ¿ok? Y después vamos a poner sobre el eje Y, el eje vertical. Ya habrán visto quizás que se le denota con la letra Y a veces. A ese eje vertical
Sobre él vamos a ubicar las salidas. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿podrían darlo vuelta? ¿Podrían poner sobre el horizontal las salidas y sobre el vertical las entradas? María me dice que no. No. ¿Por qué decís que no, María? Y porque para mí que tiene que haber un orden. Bueno, por eso es que Por algo decimos se en llama algún... ordenada de origen. Por eso, Eso es lo que iba a decir. por eso decimos con María, Por algo está la pendiente. eso ya es más específico de una función. Ah, sí. Yo lo que preguntaba era si podemos agarrar estos ejes y darlos vuelta, ¿sí? O sea, poner Si en los das lugar... vuelta pasan a ser negativos. No, porque si no deja de ser una función, porque tiene que haber una única entrada y una única salida. En principio lo que está acá, lo que ven ahí, eso ya no sería de una función, que era lo que habíamos dicho. Si los damos vuelta, bueno, no sé bien cómo se lo estaban imaginando para darlo vuelta y que tampoco siga siendo una función. Yo lo que les pregunto es, ¿qué pasa en este mismo caso si sobre el eje horizontal nosotros teníamos ubicadas no las entradas, sino las salidas? Y sobre el eje vertical las entradas. ¿Qué pasaba ahí? No entiendo, profesor. Estamos de acuerdo, Priscila, en que acá hablamos siempre, y lo vamos a hablar en Adulto 2000, de que sobre el eje horizontal ubicamos las entradas, ¿no? Sí, Hasta ahí sí. sí, Y sobre el eje vertical vamos a ubicar la salida. la salida. Hasta ahí creo que sí que era lo que veníamos hablando. Sí, Yo la pregunta que hice ahora era qué pasa si yo decidía, bueno, ubicar sobre el eje horizontal, en vez de las entradas, las salidas. Y sobre el eje vertical, en vez de las salidas, las entradas. Nada, si está el 0. Podemos mirar el dibujo, y si nos aferramos al dibujo, Oh, no entiendo nada. es que todavía no hice ni la pregunta bien hecha. Por eso por ahí sentís que no se entiende. Y no digas que no entendés nada, porque hasta ahora estábamos entendiendo mucho. Siempre estamos entendiendo mucho, ¿sí? Ante una nueva pregunta, y si ven que es complicada la pregunta, o por ahí no la terminé de formular del todo bien, tampoco desesperen, ¿sí? O sea, lo preguntamos de la forma que se llegue a entender. Yo les digo, imagínense, yo quiero seguir el recorrido acá con las líneas punteadas para decir, bueno, cuál es la entrada, cuál es la salida. Yo digo, bueno, esta función agarraría el 1, que es la entrada, ¿y qué hace? ¿Qué salida me devuelve? Bueno, me fijo, vengo por acá arriba y tengo que llegar hasta esta altura, ¿no? Para ubicar el punto. O sea que me está devolviendo de salida lo que está acá, ¿no? Esta altura. Me está devolviendo el 1. Para saber cuál es la salida del 2, ¿qué hago yo? Bueno, me fijo a qué altura está ubicado el punto. Me devuelve el 2. Y así, ¿no? Hago con todos eso. La pregunta que yo Es como hacía... que se invierte. Es como que se invierte el orden. Vamos a ver qué pasa. Pero, ay, yo soy muy indecisa. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a anotar lo que hace la función. No, Vamos a ver qué pasa. La función esta, al 1, si le ingresamos el 1, nos devuelve el 1. Sí, era lo que teníamos. Al 1 nos devuelve el 1. Si yo le ingreso a esta función el 2, ¿qué me devuelve? Y me fijo la altura de ese punto, era el 2. La segunda coordenada, ¿no? Me devuelve el 2. La función, si yo le ingreso el 5, ¿qué me devuelve? Bueno, por un lado me devuelve el 3. Y por otro lado, ¿qué me devuelve también? Me devuelve el 5. Hay dos salidas para esta misma entrada del 5. ¿Están de acuerdo que esa lista sería lo que habría acá? Sí, porque es lo que se ve. Bien. Entonces, ahora que tenemos la lista ahí hecha, yo lo que preguntaba era lo siguiente. ¿Qué pasa si yo agarro todos estos valores
y los cambio de lugar con los que están acá adentro. Eso es lo que yo quería preguntar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a anotarlo acá. Lo voy a copiar. No quería copiar todo eso. Quería copiar solo esto. Ahí va. Bueno, si yo doy vuelta a todos esos números. Bueno, el 1 lo cambio de lugar con este 1 de acá. Me queda igual. Ahora, este 2 lo cambio de lugar con este 2. Bueno, me queda El 3 igual. y el 5 y el 5, el 3 y el 5 cambian. O sea que agarro este 5 que me quedó partido en pedazos y lo muevo acá. Y ahí se convierte en una función. Ah, ¿vieron? Ahí se me convirtió. Acá no sé qué pasó, que se borraron varias cosas. Yo Bueno, hice en el otro. ahí va. Ahora lo termino de escribir y ya la compañera vio, y creo que las otras también, que si yo doy vuelta a esto, resulta ser que el único en realidad que se me terminaba dando vuelta era este de acá, ¿no? Porque todos los Claro. otros tenían 1, 1, 2, 2, 5, 5. Igual ahí sí hay una función. Ahora Y acá entiendo. sí hay una función. Ah, O sea que si yo consideraba como entradas a lo que estaba ubicado en el eje vertical y como salidas a lo que estaba en el horizontal, resulta ser que tengo una función. ¿Vieron? ¿Y qué hago ahora, profe, con la función? Ah, bueno, era una pregunta. La pregunta era para que nosotros tengamos esta destreza, ¿sí? De poder interpretar cuando algo es función o no. Lo que nosotros diríamos acá es lo siguiente. En este caso, en que las entradas estén sobre el eje horizontal, no era una función. Pero en el caso en que las entradas las miremos sobre el eje vertical, parecía que sí. Ahora, quédense tranquilas que nosotros en Adultos 2000 no vamos a poner un gráfico, una función que las entradas estén en el eje vertical. ¿Sí? Nosotros nos vamos a quedar siempre con que las entradas están en el eje horizontal. gracias. Pero es muy importante que sepan esta distinción, ¿sí? Claro. Para que Sí, ustedes profe. entiendan que pueden crear, pueden construir el gráfico de la forma que ustedes quieran, siempre y cuando se entiendan ustedes mismas. Te ¿Sí? amamos, profe, te amamos. Bueno, esperemos a aprobar la materia para decir eso. No, igual porque no entendimos todo y eso es lo que importa más que aprobar la materia. Sí, Poder defendernos con lo que eso tal aprendimos. cual, es verdad. A ver, acreditar el conocimiento siempre es todo un tema, ¿sí? Eh, Llevarnos algo de la materia. tal cual, tal cual. Yo lo que Para eso quiero, lo que siempre me tengo la conecto. intención es que ustedes puedan agarrar lo que les decía, ¿no? Esos conocimientos que ustedes tienen, que los dan por sabidos, como por una regla, vieron que no discuten, y cuestiónenselo, ¿sí? Empiecen a ser más críticas con todo lo que ustedes tienen, ¿sí? Ay, amo estudiar, amo estudiar. No sé por qué no estudié antes. Bueno, para eso estamos acá, para eso estamos acá. Entonces, vamos a anotar eso que habíamos dicho. Este de acá, este no sería. Profe, dijiste que hasta las 10 teníamos. Sí, ya en 15 minutitos deberíamos ir redondeando. El que deba retirarse antes, sepa que es libre de hacerlo, no estoy reteniendo a nadie. No me escuchaste, profe. ¿Cómo? ¿Hasta las 10 dijiste? ¿O hasta, Sí, sí, hasta, hasta hasta- en 15 minutos ya deberíamos terminar, Bueno, más o menos. Eh, igual ya por hoy, mucho más que esto tampoco quería decirles. Voy a tirar algún ejemplo más ahora. Eh, perfecto. y este sí sería una función. Profe, vos en Sí. ese hiciste lo que yo hice ¿En dónde qué? en el otro, ¿te acordás que puse que el triángulo estaba devolviendo Ah, sí, un... darlo vuelta, tal cual. Claro.
Lo invertiste. Tal cual, similar a lo que habíamos hecho con las figuras geométricas. ¿Sí? Ujú. Solo que bueno, en el de la figura geométrica no teníamos ningún sistema de referencia, era medio muy abstracto, ¿no? Lo hice yo solita. Tal cual, tal cual. Y acá, bueno, estábamos hablando ya más de números. Y bueno, Siempre fui una alumna muy aplicada. bueno, sepan que está bueno reconocer, ¿no? Ser aplicado, si quieren, con disciplina, que es lo que suele costarnos más a todos. Incluso a mí también, a todos. Tener disciplina siempre creo que es lo más difícil, ¿no? Si nosotros le dedicamos a matemática B, imagínense, 1 hora o 2 por día, ¿les parece mucho tiempo? No, profe. Y por ahí sí, depende del día. Pero con que hagamos de los 7 días de la semana, 5 de ellos, 2 horitas de matemática, en el tiempo de acá al examen, van a llegar bien, ¿sí? Sí, esa es la idea. Obviamente que digo 2 horitas por fuera de lo que estamos compartiendo acá, por fuera de los videos que ustedes... Bueno, si quieren ver después los videos, ya son videos de 2 horas también, no se maten. O sea, descansen, por favor. Eh, pero bueno, ahora, ¿les parece si hacemos un ejemplo más y con eso redondeamos? Sí, profe. Dale. Soy la única que habla, caché. No, 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 las demás compañeras también estaban hablando. Eh, No, me pasó que yo estaba copiando. Bueno, perdón, si están copiando, a ver, sepan que también queda el video y si falta algo que querían copiar pueden ir al video. A Yo soy Pero YouTube. más grande y tengo la escuelita de antes que copio todo. es que me parece perfecto. Si quieren copiar a la par que lo hacemos, me dicen, frenan, me dicen, no, profe, espere que estoy copiando y yo freno, me avisan y paso a la siguiente. Cada uno tiene No, su manera de aprender. gracias, gracias. Si ya copiaste, Ya está, ya copié todo. bien. Gracias. Bueno, y ahora vamos a hacer un ejemplo un poco quizás más raro. Esto de acá, este fideo raro, ¿podrían pensar que es un gráfico que tiene una función asociada? Sí, perdón, De- hay ejercicios que vi que tienen esa forma. Bueno, pero ¿recordás que decía el enunciado del ejercicio? Sí. depende, profe, dónde esté ubicado. Depende de dónde esté ubicado. O sea, depende de lo que decíamos de antes, de cuál es la entrada, cuál es la salida. Bueno, para este en puntual les quiero decir, consideremos a partir de hoy, si quieren, que siempre vamos a decir, bueno, las entradas las ponemos en el horizontal, las salidas en el vertical, solo para no marearnos tanto. ¿Sí? Vamos a decir, bueno, seamos ordenados, pongamos siempre las entradas en el horizontal, las salidas en el vertical. Listo. Para tener una guía. Para no marearnos, tal cual, porque si no se vuelve muy complejo. Sí. Entonces, si ahora consideramos eso, de que las entradas están sobre el horizontal y las salidas están sobre el vertical, ¿les parecería que esto tiene dando vuelta alguna función? Profe, pero hay que ponerle los números. ¿Hace falta? Y sí, Podrían estar, podrían no estar. ¿Hace falta que estén para que decidamos si se trata de una función? sí, hace falta que estén. Bueno, Para si mí. sienten que es necesario, siempre sobre un gráfico, háganlo, gradúen los dos ejes. Vamos a graduarlos. Profe, ¿y cómo sería no necesario? Bueno, ya vamos a ver si después más adelante sentimos o no que es necesario. Por ahora Ah, bueno. sentimos que es necesario. Entonces lo graduamos, no hay ningún problema. Yo es lo que siento, no sé las otras chicas lo que Está bien. sienten. El tema es, si graduar el eje nos ayuda a tomar una decisión, hay que hacerlo. Sí. Bien, ahí lo tengo graduado. Bueno, 1, 2, 3. Bueno, y continúa para allá, -1, -2.
Continúa para abajo. Qué prolijo, profe, tu dibujo, todo me sorprendió. Para mí es muy desprolijo, así que gracias por decirme que es prolijo. Yo siempre pienso que es un garabato. Se lo iba a Eh, decir antes, pero me olvidé, porque estaba concentrada en la materia. muy bien. Gracias. Bien, lo tenemos ahí. Tenemos graduado más o menos al inicio. Y ahora ya está graduado. ¿Se atreven a decir si podría ser de una función o no? ¿O si Sí, para mí sospechan? sí. María dice que sí. Sí. Natu y Priscila, ¿qué dicen? Creo que estabas muteada, Natu. No, no te llegué a escuchar. Cuando le ponga los Sí, puntos sí, me voy a dar es que me cuenta. perdí. Natu, ¿dijiste que crees que sí es o que estás perdida? Que me perdí. Yo lo que pregunté ahora es si este dibujo que tenemos acá, este gráfico, podría tener asociado una función. Profe, Eh, Estoy esperando a Quiero venir a la clase de mate. Está bien. No, no pasa nada. Sé que es complicado. El contexto siempre tampoco nos ayuda mucho. estoy haciendo las gráficas para ver cuánto tiempo de computadora al Bueno, es interesante. Es interesante eh, pensarlo por ahí. Vamos a hacerlo así, redondeamos y pueden ya descansar. sí. Bueno, hay que ponerle los puntos para mí, profe, y ahí recién voy a saber. ubiquemos un punto. Me parece perfecta la idea. Este punto de acá. ¿Qué nos diría este punto? Bueno, yo diría, bueno, la entrada que esté acá más o menos va a 5 tener puntos. una salida, ¿no? ¿Cuál? Bueno, será el 2. ¿Es una única salida para esa entrada? Sí, Sí. O sea, no es que yo tenía un punto más acá arriba a otra altura, ¿no? 2.1. Este de acá, nosotros tenemos esta entrada. ¿Y cómo me fijaba la salida? Bueno, me fijaba la altura. Resulta ser que estaba el 2, estaba a la altura 2, entonces tiene una única salida. Ahora, si había otro punto, como había marcado acá, resulta ser que para esta misma entrada tenía marcado otro punto con otra altura distinta. Eso ya no era una función. Bueno, ese punto no estaba marcado, era solo para ejemplo. Ah, Entonces, este punto, que está situado sobre este fideo, si quieren, está ubicado a esa altura 2. Bueno, ¿y este otro punto? Este de acá. Bueno, va a estar a otra altura. 4.2. Y tiene esta, 4.2. podríamos decir, altura 2. No, este ya estaría a altura 1, ¿no? A ver, no Este veo. ya estaría a Ahí altura veo. 1. Ahí veo, ahí veo. Estaría, si quieren, a la mitad del camino de esta altura. Estaría un poco más abajo que este de acá. Bueno, pero al fin y al cabo sigue teniendo una salida única, ¿no? Esta entrada. La que sea que esté acá. ¿Qué le hiciste? ¿Zoom, profe? Sí, le hice un poco de zoom. Ah, pensé que estaba mal mi celular. No, perdón. Sí, sí, mareé con el zoom. Sí, yo también uso anteojo por eso. Ah, bueno. Yo digo, esta entrada de acá va a tener una única salida entonces, ¿no? El 1. 4.1. Sería, bueno, sí, el del 4 justo está acá, ¿no? Cruza. Fíjense, el fideo, si quieren, justo cruza donde está el -4. Y ese punto estaría ubicado al nivel del mar, a la altura 0, ¿no? Sí. Estaría O sea que ubicado no es una función. a la altura 0. Pero sería salida única también, ¿sí? Este punto de acá tiene marcada esa altura, la altura 0, ¿sí? Y en O sea que esta, el 4 tiene 2. el -4, la entrada -4, esta de acá, ¿sí? La entrada -4, tiene una única salida, el 0, ¿sí? No hay otro punto que esté, por ejemplo, ubicado acá, ¿no? No tenemos esta situación.
Si tuviésemos esta situación, tendríamos que el -4, la entrada a -4, tendría de salida el 0 y tendría de salida el -2. Eso no es así. Nosotros no teníamos ese punto. No teníamos este de acá que inventé. Lo que tenemos son todos puntos situados en esta forma de ondulada, ¿no? Ay, profe, sí, avance. Tenemos los puntos así, ondulados. Entonces, resulta ser que en ninguna de estas entradas vamos a tener dos salidas distintas, ¿no? Profe, Decime, Priscila, sí. yo veo que en el 4 hay 2 puntos. En el -4 decís que hay dos puntos. Sí, hay 2 puntos. Ubicados sobre el -4. Claro, con el 4 punto, -4, punto coma 0, -4, punto y Este de coma acá, ¿cuál 1. sería? Perdón. El -4, punto y coma, 0. Sí, ¿Y este de acá cuál sería? Este es menos el que vos 4, decías, ¿no? -4, claro, -4, Ah, ojo punto con y eso. coma 1. ¿Ven lo que dice la compañera? Hay que tener cuidado con eso. Fíjense que yo no estoy exactamente en el -4. Está un poco corrido a la izquierda. Está entre el -4 y el -5. O sea, ¿Sí? sería -4, algo, va a ser menos -4, 4,5, claro, bueno, un poquito punto más al coma. medio tendría que estar. Pero se ve que sería distinto del -4, ¿no? Está un poco ¿Y cómo corrido le más. dirías? Le podríamos decir -4,2, ¿sí? Por eso decíamos que no era tan importante graduarlo. Menos 4,2, punto coma 1. Claro, Ah, vamos a ponerle así, ¿les parece? menos 4,2, punto coma 1. Ahí va. Ese tendría esas coordenadas, por ejemplo. Pero fíjense, acá hay una entrada, -4,2, tiene una única salida. Y no hay otro punto que tenga esta misma entrada, el -4,2, ¿no? Sobre esta No, porque línea punteada, el único punto que había marcado era este de acá. está el 4 y el 4,2. Está el 4 y está el -4,2. Menos 4,2 y menos 4. Y después podríamos ubicar todos los otros puntos, ¿no? Podríamos marcar infinitos puntos acá, ¿no? Pero todos Y cumplirían claro, eso, ¿no? Que tienen una única salida. sí, Entonces, ¿se atreven a decir que este sería un posible gráfico de función? sí, Sí. como Y dijo la compañera. tal cual. Sí, Y sí. esta función tiene un nombre. Se llama la función seno. Es una función, se llama seno la función. Es una función que, bueno, en matemática B no nos vamos a meter con ella, pero quizás la conocían de la secundaria. Se suele ver esta función. Ah, qué manera. Sí, María, decime. Ay, sí. ¿La podrá escribir, profe? Porque eso nunca lo escuché o no Sí, recuerdo. esta función, ahí lo escribo el nombre. Bueno, en principio este sería un posible gráfico de una función. Profe, Sí, entonces yo ahí sé que la función, cuando veo que es así, es una función seno, que siempre es una función. Cuando se ve la onda esa, es una función siempre, función seno. Siempre es una función seno. sí, tiene ese nombre. Cuando está en esa forma. Esta función que tiene esta forma así se llama la función seno. Sí, Pero siempre es una función. Por sí. el tema que no hay, está todo, ¿cómo Que se llama cada eso? entrada tiene una única salida. Claro, por el tema de la onda. Claro. Podemos decir, bueno, si queremos ubicar todos los puntos, nos fijamos, ¿no? Si ocurre que alguna entrada tiene dos salidas distintas. Y nos fijamos, ¿no? Estuvimos poniendo varios puntos y... Nos fijamos, profe, dale. No, es que nos habíamos fijado, lo habíamos hecho. Por eso digo, pusimos varios puntos y nos fijamos. Bueno, resulta ser, Sí. Que todas van a tener por la onda, por la forma. por la misma forma en que están distribuidos estos puntos, no va a ocurrir esto, de que una misma entrada tenga dos salidas distintas. Y de hecho es llamada la función seno.
O si quieren, a veces la encuentran escrita como Zen. ¿Sí? En la calculadora aparece así. Si alguno tiene la calculadora científica, no sé si alguno la tiene, o mismo en el celular, ¿vieron? Le pueden poner el modo científico a la calculadora del celu y les va a aparecer una tecla que se llama Zen, ¿sí? O Sin. Aparece como Zen o Sin. Ahora les pongo también llamada Zen o Sin en la calculadora. ¿Sí? Bueno, yo creo que fue una muy buena primera clase. Entendimos qué es el gráfico de una función, por ahora. Parece. Podemos volver sobre lo que hablamos, no sientan que no. Después tenía otro cliente. Y también pudimos tener esta primera idea de cuándo algo parece ser una función y cuándo no. Entonces, la clase que viene ya estaríamos metiéndonos de lleno, si quieren, además de quizás repasar algo de esto, con las funciones ya más específicas, ¿no? La primera que se ve en Matemática B es una función que tiene el nombre de lineal, Ujú. ¿sí? Y la función lineal es la que María nos comentaba al principio, una recta, ¿sí? Ujú. Entonces, no sé si quieren hacer alguna pregunta ahora, antes de que... Oh. Sí, decime. Profe, ¿cuándo es tu próxima clase? ¿El La- lunes que viene? Claro, las clases Ah, conmigo perfecto. son los lunes. Porque a mí quedó para los lunes por el tema que yo tengo muchas cosas que hacer, y aparte de esto estoy haciendo otros cursos de capacitaciones y etcétera, etcétera. Y bueno, eh, nada, me quedo estos horarios cómodos. Bueno, vengan cuando pueden y si quieren asistan también a clases de otros profes. Yo las invito a si pueden hacerlo, también háganlo. No, profe, Eh, yo elegí los lunes y otro día más de la si, semana. si pueden, por eso digo, si pueden y si quieren, ¿sí? María, sí, decime. Una consulta, ¿función seno vamos a tener? ¿Nos van a tomar No, el no. examen? Yo la traje solamente como un ejemplo. Ah, Usé el gráfico de esa función, nada más. está bien. Sí, no. Yo te escuché que habías dicho que no. No, claro, no, no. Se suele ver en la secundaria sí, pero acá en Adulto 2000 no vamos a prestar atención en la función seno. Bueno, profe, ya son las 8. Bueno, entonces si Natu ya no tiene alguna consulta, entonces nos despedimos. Concluimos por acá. Bueno, Natu, María, Gracias. Priscila, Soy, profe, muchas gracias. no, a Gracias. ustedes y bueno, cualquier cosa me pueden escribir también al campus, ¿sí? Así que, Ah, eso, profe, yo no encontré cómo, no tuve manera de comunicarme. Hoy me conecté porque dije, bueno, estoy en casa porque tuve una parálisis facial, por eso no hablo mucho tampoco porque me cuesta. mm, No tuve manera de saber cómo acceder a hablar con alguno de ustedes. les muestro, es sencillo. Les puedo compartir, acá miren. Esta sería la página de la materia. Ustedes Sí, ingresan acá. Bueno, ven el símbolo este de un mensajito y van donde dice redactar, ¿sí? correo. Ah, ok. Y hacen clic ahí y bueno, les va a aparecer el curso, eligen el curso, agregan el destinatario que tienen y bueno, acá me buscan a mí, ¿sí? No sé si Espere, me ¿dónde dice aparece... correo? Sí, ahí lo hago una vez más. Van acá, donde dice correo, y Sí. ahí les aparece redactar. Sí, yo estaba yendo a otro lado. Sí, es medio confuso eso, no sé por qué Ahí está está. así, pero bueno. Sí. Ok. Ahí Entonces vaya. redactan, agregan el destinatario que quieren y bueno, una vez que escriben todo, el asunto, el mensaje, envían y listo. Después para ver el Ok. mensaje que les llega, bueno, tienen la bandeja de entrada. Ok. Excelente. Y otra cosa, antes de que terminemos, y esto también es breve, por favor pónganse en contacto si no lo están, de la misma forma que vimos recién con el correo,
con los facilitadores, ¿sí? ¿Quiénes son los facilitadores? Son gente bastante importante en Adulto 2000, son como una suerte de asistentes pedagógicos, si quieren. Estas personas les pueden ayudar en el recorrido por Adulto 2000. Les pueden sugerir a qué materias anotarse, en qué periodos, cómo combinar, por ejemplo, varias materias, si les conviene hacer esta materia con esta otra, al mismo tiempo, quiero decir. Y después, eventualmente, es bueno que ustedes estén en contacto con los facilitadores porque ellos también van a ayudarlos a tramitar el título después, ¿sí? Entonces, es bueno que ya empiecen a estar en contacto con ellos. ¿Cómo acceden a ellos? ¿Cómo le escriben a ellos? Cuando ustedes van a redactar, acá, vieron que les aparecía el curso. Ustedes van a poder elegir acá para redactar, si están en la página inicial de Adulto 2000, en la página principal. Si van acá y ponen redactar, ven que me aparece para elegir el curso, ¿sí? A ustedes acá les va a aparecer un aula con un número, ¿sí? Ustedes eligen el aula que tienen con el número y como posibles destinatarios dentro de ese lugar les van a aparecer solamente facilitadores, ¿sí? Entonces van al correo en la página principal, van a redactar, eligen el curso que tiene aula y un número y ahí van a poder hablar con facilitadores. Profe, aula y número, ¿qué? ¿Cuál El sería? número es que ustedes tres tienen asignados números distintos. No sé el número de cada una. Ustedes van a ver que les aparece un aula con un número. Después Yo soy aula fíjense. 17, por ejemplo. Bueno, Natu tiene, por ejemplo, el aula 17. A vos, Ah. ¿Dónde Pris, te aparece? te va a aparecer acá, mira. Yo la 8. Te va a aparecer acá como una posible opción, te va a aparecer, Priscila. Va a ser una opción más que te va a aparecer acá que dice aula con un número. ¿Sí? Bueno, bien, profe, sí. Bien. María, no sé si querías decir algo más ahora. No, Ah. quería decir que sí, que a mí me tocó aula 8. Bueno, Siempre tengo la misma. claro. Sí, es que esa aula les queda asignada durante todo el trayecto. trayecto. Así que bueno, Bueno, muchas gracias, profe. Un gusto. tal cual. Sí, profe. Nos Muy vemos amable. el lunes que Te pido viene. disculpas, María, si no te dejé hablar en algún momento. Ay, no. Para nada. Estuvo hermosa la clase compartirla con ustedes. No. Todo Dale. bien. Las espero el lunes que viene, entonces. Vale. Dale, chao. Bueno, profe. Gracias. Chao, gracias. Chao, chicas.